Hola, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Y es un tema que me ha llamado la atención siempre porque a pesar de su importancia, con frecuencia no se discute la base de la misma, y es el pH. Si es que ustedes han tenido ya la oportunidad de pasar por un servicio hospitalario, se habrán dado cuenta de que de las múltiples alteraciones metabólicas que puede tener un paciente, aquellas del equilibrio ácido básico son de las que más preocupan a los médicos que están a su cargo. Hoy vamos a ver por qué es de esa preocupación. Como breves aspectos generales, podemos decir que el pH es el logaritmo común inverso de la concentración de hidrogeniones. Abriendo esta definición, tenemos que un logaritmo es el número al que otro debe ser elevado para obtener un resultado. Por otra parte, la concentración es la cantidad de una sustancia relativa a otra que la contiene, como por ejemplo la relación entre un soluto y un solvente. Y finalmente, un hidrogenión es un átomo de hidrógeno que ha perdido su único electrón y por tanto ha adquirido una valencia positiva. No vamos a entrar con detalle en estas definiciones porque eso será el sujeto de un siguiente video. Vamos a hablar de algunas escalas y magnitudes para tener una idea de qué es exactamente lo que estamos tratando. Y primero vamos a ver al agua. El agua es la sustancia más prevalente, la sustancia más concentrada del cuerpo humano, que tiene una concentración que oscila en alrededor de 55.4 milimoles por litro y constituye entre el 45 y el 60% de nuestro peso corporal. En general, los recién nacidos tienen más agua, las personas adultos mayores tienen menos agua y los hombres tienen más agua que las mujeres. Esto, por supuesto, tiene alguna variación interindividual, pero en todos los seres humanos el agua es la sustancia más prevalente y la sustancia más controlada. Aún así, está estrechamente controlada por la ingesta y por la eliminación también. En un segundo ejemplo tenemos al sodio. El sodio es una de las siguientes sustancias más concentradas en el organismo después del agua y aún así ya está mucho menos concentrada. La concentración del sodio, que suele encontrarse como catión monovalente, es decir, como un ion con una sola valencia positiva, está en alrededor de 0.14 milimoles por litro, que es lo mismo que decir 140 milimoles por litro o en este caso 140 equivalentes por litro también. Su concentración se controla por su ingesta, por su eliminación y está estrechamente relacionado con el control del agua. Y finalmente tenemos al hidrogenión. Y el hidrogenión está infinitesimalmente menos concentrado en el cuerpo humano. Tiene una concentración muy baja, a pesar de que igualmente como el sodio suele estar en una forma ionizada como un catión monovalente. Su concentración está muy controlada por varios sistemas, tanto por sistemas químicos como por diversos sistemas orgánicos que la mantienen estrechamente dentro de ciertos límites. Si es que hablamos de hidrogeniones, tenemos que hablar de otras escalas, en las escalas de nanomoles. La concentración normal es de 40 nanomoles por litro. Para tener una mejor idea de qué estamos hablando, 10 milimoles equivalen a 10 millones de nanomoles. 10 milimoles justamente es el rango de lo que se considera aceptable de fluctuaciones en la concentración de sodio, entre 135 a 145 milimoles por litro, mientras que la concentración de los hidrogeniones, que está normalmente alrededor de 40 nanomoles por litro, no suele bajar muchas decenas o subir muchas decenas porque se vuelve incompatible con la vida. Realmente por debajo de 16 y por encima de 160 nanomoles por litro ya no se considera una situación compatible con la vida. Entonces, a pesar de estar muy poco concentrado, está muy altamente controlado la cantidad de hidrogeniones. Así vemos que el agua, a pesar de ser mucho más prevalente, está menos controlada que los hidrogeniones, y los hidrogeniones, siendo una de las sustancias menos concentradas en el cuerpo, tienen un control absolutamente estricto. Y esto nos plantea una pregunta: ¿se trata el hidrogenión de otro catión más? ¿Es como el sodio, como el potasio, como otros cationes monovalentes? ¿O es que tiene alguna cosa que lo hace relevante, que lo hace categóricamente distinto y por eso tan estrechamente controlado? Para responder esto, volvamos al sodio. El sodio es un átomo que tiene 3 órbitas en las cuales están distribuidos 11 electrones. Para contrarrestar la carga negativa de estos 11 electrones tenemos 11 protones en su núcleo, acompañados por 12 neutrones que no tienen una carga eléctrica pero que contribuyen a la masa atómica. Y por tanto es un elemento neutro con cargas positivas y negativas que están equilibradas. Por otro lado tenemos al hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un solo orbital con un solo electrón
y un solo protón en su núcleo. De igual manera están equilibradas las cargas positivas y las cargas negativas y por tanto es un elemento neutro. En el caso del hidrógeno no hay neutrones en el núcleo, es solamente este protón. ¿Qué es lo que ocurre si al átomo de sodio pierde este electrón de la órbita más externa? Pasaría a estar en un estado de desbalance porque ya solamente tendría 10 electrones que no podrían contrarrestar por completo en la carga a los 11 protones que están en su núcleo y por tanto ya no se trataría de un elemento neutro, sino de un ion positivo, con una carga positiva que está en desequilibrio con las cargas negativas y por tanto adquiere una valencia positiva, es un catión monovalente ahora. Si es que ocurre lo mismo con el hidrógeno, si es que pierde el electrón de su orbital más externo, de igual manera ya no estarían en equilibrio las cargas positivas y las negativas, porque ahora el nuevo elemento ya no tiene electrones y tiene un solo protón en su núcleo y nuevamente se convierte en un ion positivo, en un catión monovalente positivo, adquiriendo una valencia positiva y es lo que conocemos como un hidrogenión, al ion positivo del átomo de hidrógeno. Hay una diferencia categórica en estos dos ejemplos y los vamos a ver poniéndolos a los átomos lado a lado. Si es que tanto el átomo de sodio como el átomo de hidrogenión pierden este último electrón del orbital más externo, en el caso del sodio el cambio del tamaño del átomo es poco significativo porque el ion que queda sigue teniendo orbitales, sigue teniendo electrones que orbitan al núcleo. Pero en el caso del hidrógeno, si es que pierde ese único electrón, se convierte en algo muchísimo más pequeño. En ambos casos son cationes monovalentes, en ambos casos hay una sola carga positiva. Pero en el caso del hidrogenión, esa carga positiva está muy concentrada en un espacio muy pequeño. Entonces, no estamos hablando solamente de la carga, sino de la densidad de la carga. Y para enfatizar esta diferencia, tenemos que recordar que la diferencia de tamaño entre el núcleo de un átomo y sus orbitales, es decir, del átomo entero, es del orden de más o menos 1 a 10.000. Es decir, el núcleo es más o menos 10.000 veces más pequeño que el átomo completo con sus orbitales. Recuerdo un profesor de química que para darnos una idea de la diferencia de tamaño entre un átomo y su núcleo, decía que si es que se representa a los electrones de un átomo circulando alrededor de los graderíos de un estadio, el núcleo estaría representado por la cabeza de un alfiler en el centro del campo de juego, el centro de la cancha. Entonces hay muchísima diferencia. ¿Por qué es importante que los hidrogeniones tengan esta concentración de una carga en un espacio tan pequeño? Porque afecta a las macromoléculas del cuerpo. Una de esas macromoléculas, un tipo de macromoléculas, son las proteínas. Las proteínas que están formadas por múltiples aminoácidos que al principio se forman como cadenas, ¿no es cierto? Pero luego adquieren una distribución o una conformación secundaria y luego una conformación terciaria, o si se asocian con otras proteínas, una conformación cuaternaria, como vimos en el video en el que explicábamos la curva de disociación de la hemoglobina. Esta conformación terciaria y cuaternaria es la que les permite tener una estructura específica y una función específica también. Este tipo de macromoléculas, las proteínas, tienen cargas positivas y cargas negativas dependiendo de qué tipo de aminoácidos las constituyen. Cuando viene una cantidad de hidrogeniones para la cual no está diseñada esa proteína a tolerar, esto provoca cambios conformacionales en la proteína porque esos hidrogeniones son tan pequeños y tienen una carga tan alta que generan un gradiente electromagnético muy importante y hace que las proteínas se doblen de la manera que no está predicha, de la manera que no deberían doblarse las proteínas para mantener su función. Y por supuesto las proteínas pueden ser estructurales o pueden ser funcionales. Las proteínas estructurales forman parte de las membranas de las células, de las membranas de los organelos intracelulares, de todos los órganos e incluso de la matriz que sostiene a las células en el espacio intersticial, ¿no es cierto?, en el espacio entre las células. Las proteínas estructurales son las que dan forma a los órganos para que puedan cumplir una función. Y hay proteínas que inherentemente tienen una función en sí, como por ejemplo las enzimas.
Si hablamos de proteínas, estamos hablando de hormonas, de primeros mensajeros, por tanto, de segundos mensajeros, de canales celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Las proteínas son lo que constituye nuestro cuerpo. Y si es que las proteínas les arrastra este gradiente electromagnético de los hidrogeniones metiéndose entre los bucles y entre las cintas de su estructura tridimensional, va a alterar su estructura y va a alterar su función. En el caso de las proteínas que tienen cargas positivas también, porque va a repeler a los aminoácidos con cargas positivas. ¿Por qué es relevante esto? Porque al fin y al cabo nosotros somos proteínas, estamos hechos de proteínas y toda la receta de nuestro código genético está diseñada para que tengamos proteínas específicas y que la estructura y la función de las mismas hagan lo que somos nosotros. Entonces, en resumen, para hablar de la importancia del pH, podemos decir que el pH es el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones, que esta concentración de hidrogeniones está altamente controlada a pesar de que tiene una bajísima concentración, una bajísima prevalencia en nuestro cuerpo, y que esto está dado por la densidad de carga positiva que ellos poseen y el impacto que esta carga positiva puede tener en la estructura y la función de las proteínas. Y bien, eso es todo. Si el video te pareció interesante, no olvides darle un me gusta y por supuesto compartirlo con tus contactos por si a ellos les resulta interesante. No olvides también suscribirte al canal de YouTube de DocFico y recuerda que puedes seguirlo también en las redes sociales para tener noticias sobre los últimos videos que se publiquen en el canal. Y como siempre, muchas gracias.